oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos en esta sección llamada Judaísmo y Postmodernismo con el rabino Yerachmiel Barilka. Hola, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hoy es un día señalado, hoy es Yom HaZikaron, hoy es el día del recuerdo de los caídos en las guerras de Israel, también en los actos terroristas, y a este día le sigue inmediatamente Yom HaAtzmaut, el día de la independencia de Israel, según el calendario hebreo siempre. Y justamente por eso nos pareció adecuado ver una perspectiva igual menos conocida sobre el sionismo, que es el sionismo desde la perspectiva de la religión judía. Es importante tomar en cuenta que la transición entre Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut es una transición sumamente difícil. Y quienes decidieron estas fechas lo hicieron pensando casualmente en marcar el contraste que significa dar la vida por la construcción del Estado de Israel y los logros que ese sacrificio impresionante provoca para las generaciones venideras. Vamos a hablar con mucho gusto sobre el tema del sionismo dentro del ambiente religioso. Si me permites, empezaría por incluso antes del establecimiento del Estado de Israel. Por supuesto. El movimiento sionista, antes y después la cristalización de la independencia del Estado de Israel, tomó por sorpresa total a todos los judíos, aquellos que se encontraban en Palestina y aquellos que se encontraban distribuidos por todo el mundo. Yo pienso que Ben Gurión corrió un gravísimo riesgo, consciente de los peligros que había para declarar la independencia ese 5 de Iyar. Pero si no lo hubiera hecho en esos instantes, quizás se hubiera perdido una oportunidad para siempre. Pero todos estaban sorprendidos. El brote de alegría en las calles de Tel Aviv, que nosotros sabemos produjo la declaración, el hecho de que aquellos habitantes de la tierra de Israel estaban pendientes de las viejas radios para escuchar esa declaratoria, indica más que nada la sorpresa que tenía la gente. Y aquellos pensadores se vieron también sorprendidos. Eso no excluye a aquellos que creían profundamente que alguna vez va a haber un Estado de Israel, pero que va a ser producto de la llegada mesiánica. Eso provocó un trauma para aquella generación que incluso no había liberadose del trauma de la Shoah, que tampoco vio venir, que tampoco supo en su mayoría cómo reaccionar, porque la historia hubiera sido totalmente distinta si los pensadores, los líderes religiosos y no religiosos del pueblo judío hubieran tenido una visión mayor, una perspectiva mejor. Por lo tanto, si bien durante el inicio de los congresos sionistas hubo una incipiente participación religiosa, y hubieron rabinos que apoyaron el movimiento sionista desde su nacimiento, la gran mayoría no podía dar su apoyo porque el movimiento sionista estaba liderado fundamentalmente por judíos que no eran observantes. Así que ese es el ingreso al Estado de Israel, con un estado de conmoción en las mentes y en los corazones de los judíos piadosos y de los judíos no piadosos, pero estamos hablando de los judíos religiosos. Uh-huh. Bueno, esto, aparte de esta conmoción, sí que existían dentro de lo que se llama el sionismo moderno corrientes que estaban más vinculadas con la espiritualidad y con la religión, y otras más vinculadas, por ejemplo, con el socialismo y con otro tipo de enfoques, ¿no? Mira, las ideas, nosotros vemos esto en tiempos del postmodernismo, cuando las grandes ideologías se han derrumbado prácticamente una tras la otra y nosotros guardamos resabios románticos de la época en la cual había pensamientos diferentes a las del general de la gente. El socialismo, tras
asunto rompió las barreras también de los grupos religiosos. Para dar dos ejemplos simples, dos partidos políticos de aquel entonces, uno el Hapoel Mizrahi y el otro el Poalei Agudat Israel, eran dos partidos de trabajadores que tenían consigo la justicia social imbuida no solamente por los principios bíblicos, sino también por aquellos que habían recibido de los mensajes del socialismo y del comunismo naciente, que depuraban y traducían de alguna manera también en su propio judaísmo, al igual que aquellos líderes socialistas que fueron en definitiva los que crearon el Estado y quienes lo gobernaron en su mayoría durante sus primeros años. Uh-huh. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, que muchos del socialismo, el comunismo, las corrientes revolucionarias de principios del siglo XX, aparte de tener el respaldo ideológico de unos libros o de una filosofía y de una ideología y de unos sindicatos y unos movimientos obreros, muchos de ellos estaban también muy contagiados de un mesianismo ateo de alguna manera, ¿no? Sí, había, como dije al principio, había una especie de estupor donde era muy difícil decantar y construir una ideología coherente. Tenemos que tomar en cuenta que el liderato del sionismo había nacido en aquella Europa que tenía desarrollándose una profunda literatura, profusa literatura socialista, que sin ninguna duda todos compartían, algunos abiertamente y otros leían subrepticiamente, debajo incluso de las Gemarot. Pero ese era el ambiente, ese era el clima que se vivía en Europa en aquel entonces y influyó sobre nosotros de gran manera, y esos también sirvieron como bases para la construcción no solamente del kibutz, sino de un intento de construcción de la sociedad israelí. Uh-huh. Bueno, y cuando llegamos al sionismo realizado, a la construcción de un Estado, todo el mundo tiene en cuenta o le atribuye a Ben Gurión esta postura de decir que la religión pase a formar parte de la política, que sea una organización más allá de lo espiritual y que se convierta en una organización, digamos, de cara a la sociedad, ¿no? Pero ya había antecedentes de eso. El partido ultrarreligioso Agudat Israel tenía representación en el parlamento polaco de la preguerra. Es decir, que lamentablemente, a mi gusto, había partidos políticos que trataban de hacer la lucha por la religión desde la política, cuando en realidad el modelo ideal sería que cada una de las personas, independientemente de su fe, pudiese elegir a los gobernantes de Israel según las características más concretas e ideológicas. Ben Gurión necesitaba, por otro lado, reparar el crimen del Holocausto, particularmente con las yeshivot. De ahí viene su decisión de exentar a algunos de los estudiantes de las yeshivot del servicio militar, esa exención que con el correr del tiempo se convirtió en uno de los lastres más grandes que tiene el Estado y que hasta el día de hoy no ha sabido cómo superarlo. Uh-huh. Sí, que lo tenemos en las noticias día sí, día no, con el tema, por ejemplo, de la llamada a filas para servir en el ejército. Y no solamente eso, ¿no? De la incorporación a una economía productiva de mucha de la gente de las yeshivot. Sí, eso nació no de los religiosos, sino de Ben Gurión, insisto, con la intención de rescatar el estudio de la Gemara y el estudio de la Halajá. Y se tergiversó porque aquellos que vieron en la extensión una posibilidad de poder estar en grupos estudiando, que quiero confesarte algo, es sumamente atractivo, divertido y mucho menos riesgoso que ir al frente, de pronto se convirtió en una manera de vivir. No era esa la intención de los rabinos de aquel entonces, no era esa la intención de Ben Gurión, pero
Ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos en el día de hoy y que va a ser muy difícil cambiar, porque aparte de la exención obviamente injusta de aquellos estudiantes comunes que estudian en las yeshivot, eso causa un grave problema económico antes que al país, a sus propias familias. Son familias donde por lo general la mujer tiene que mantener el hogar y el resto son subsidios que se reciben. No es una manera que esas mismas personas, si pudieran, elegirían para sus hijos, pero esa es otra realidad. Uh-huh. ¿Tú cómo ves la situación hoy en día del Israel moderno en relación al judaísmo? Porque a veces da la sensación cuando se mira desde fuera que cuando a un israelí le hablas de judaísmo, le pronuncias la palabra Yahadut, solamente la concibe en relación con la religión, cuando en la diáspora pues es un concepto bastante más amplio que incluye la cultura, la tradición, ¿no? Mira, otra vez, no es tan así en todos lados. Nosotros en Israel vivimos en una sociedad sumamente pluralista, que va cambiando su color cada 10 o 15 años, que demográficamente también va cambiando, en el cual hay traspasos de sector a sector. Personas muy ortodoxas han comenzado a estudiar en las universidades, personas muy ortodoxas han dejado la religión, personas sionistas religiosas se han vuelto más religiosas y se han unido a grupos que no son sionistas, por lo menos declarativamente. Personas que no cumplen mitzvot, sin embargo, cumplen muchísimas de las tradiciones y cumplen los preceptos del hombre con el hombre, que también son preceptos establecidos por la Torá. Este Pesaj, como sabes, estuve aquí en Madrid, pero en años anteriores, 20 y algo de años, no me perdí un Pesaj en Israel. Y en esos 20 años de mi residencia en Israel pude ver cómo cada vez más hogares se reunían para el Seder, cada uno tratando de cumplirlo según sus posibilidades, no todos comiendo estrictamente kasher, ni todos habiendo limpiado la casa de Hametz en su totalidad, pero el solo hecho de sentarse alrededor de la mesa para tomar una agadá o para comentar la salida de Egipto, así sea socialmente, plantea que se está creando un modelo nuevo, impensable hace 50 años atrás, cuando muchas personas ideológicamente iban a buscar el pan porque Pesaj no tenía ningún significado, pero tenían que exteriorizar su oposición, tal cual como iban a buscar comer comidas, alimentos no kasher en Yom Kippur. Hoy día ese modelo de antirreligiosidad va cediendo paso. Hay otro problema quizás más importante, que es la ignorancia de las tradiciones y las costumbres judías, y conste que digo judías y no religiosas, en grandes sectores de la sociedad que no recibieron la tradición que por lo general viene de la casa y que quedó relegada únicamente en la escuela, y por ahí algo se recibió en el ejército. De todas maneras, a tu pregunta inicial, quiero decirte que también hoy aquellos sectores religiosos de la sociedad israelí, que son muy grandes, no están unidos en su posición respecto a Israel, y hay quienes se han convertido en nacionalistas al extremo que lo importante es la tierra antes que cualquier otro, los territorios me refiero, antes que cualquier otro principio, y aquellas otras personas que el principio de la paz es superior a la posesión de las tierras. Y hay una dinámica, y para no extenderme en eso, puedo decirte que en cada familia, en la noche del Seder, y en cada familia, cuando ahora termine Yom HaZikaron y comience Yom HaTzmaut, encontraremos más de una opinión diferente sobre el fenómeno del milagro más maravilloso de nuestra generación, que es el establecimiento del Estado de Israel. Bueno, Rav Yerachmiel Barilka, nos ha encantado hablar con usted, más en un día como hoy,
Así que volveremos a encontrarnos, esperemos que dentro de poco, para seguir hablando de estas visiones del judaísmo desde las perspectivas de la actualidad, desde este momento postmodernista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Radio Esfera.